Estamos en Jardines Invisibles con el poeta cubano José Coser. Es un honor para Jardines Invisibles, este espacio de lecturas en vivo, comenzar su programa iniciático con un poeta tan querido, tan fundamental para la literatura cubana e hispana en general como José Coser. Gracias, Coser, por darnos esta oportunidad. Gracias a ti, a ustedes y muy buena suerte con este proyecto tan necesario. Gracias. Entonces, quería preguntarte, Coser, algo que queremos hacer siempre, porque este es un programa que va a estar con lecturas online, con poetas que pueden estar en cualquier parte del mundo gracias a la bendición, ¿no?, de esta tecnología. Y queríamos preguntarte dónde estás, desde qué lugar nos brindas tu lectura, no solo en qué lugar de tu casa estás, sino un poco dónde está tu casa en este momento, dónde está José Coser. Bueno, tú sabes que yo soy un ser ubicuo, entonces puedo estar en cualquier lado. Es un derecho que tiene todo escritor. Y, no, bueno, cuando me fui de Cuba fui directo a Nueva York, estuve en Nueva York 22 años en la enseñanza. De ahí me fui a España con la familia. Era un sitio ideal que teníamos, pero la situación se hizo difícil porque nuestra hija menor no se hallaba, volvió ella, era muy joven, a Estados Unidos, y atrás la madre y yo, pues fuimos de España a ayudarla. Eh, ya me jubilé de la universidad bastante joven, y todo eso es una astucia de mi parte, para poder escribir, que es lo que siempre me ha interesado desde joven, desde niño, leía, leer y escribir. Y en ese punto me vine a la Florida, pues mi madre todavía estaba viva, y desconociendo este sitio, y soy imprudente si digo que tratando de alejarme lo más posible del cubaneo de acá, que es muy problemático, me fui un poco al norte, cerca de Fort Lauderdale, una zona que se llama Hallandale, que son, bueno, no son tantas pequeñas ciudades o pueblos en este país. De 4 calles le ponen un nombre y eso es un pueblo. Pero aquí estamos muy contentos porque hace 22 años compramos un apartamento muy bueno, que se ha vuelto ahora muy costoso, como sucede en todas partes del mundo, pero nos hemos ubicado, Guadalupe y yo, muy felices aquí, y llevamos años en lo nuestro, ¿no? Que es nuestra relación, que son 48 años juntos, nuestras hijas por su lado, aquí ayudamos económicamente en todo lo que podemos, y últimamente las cosas han mejorado mucho. Este que iba a ser un año malísimo, el 23, a nosotros hasta ahora, un poco madera, nos ha ido saliendo muy favorable. Entonces, bueno, pues he hecho mi vida de una manera, eh, me he vuelto un poco una persona o personaje existente. Y yo trato de mantener un perfil bajo, porque es primero como se puede trabajar en lo de uno, y segundo porque mi personalidad tiende a ser bastante solitaria. Entonces, mi astucia siempre ha sido tratar de ser correcto con los demás seres humanos, tratar a la gente bien, ser tratado bien, y así me dejan tranquilo. Muchas gracias, Coser. Entonces, te invitamos a iniciar esta lectura. Okay. Voy a leer al principio unos poemas que son más breves y pertenecen a mi etapa primera, casi prehistórica. Son poemas que van quedando. Esta mañana, después que escribí un poema, vi que me quedaban 80 más para llegar a los 15.000. Y le decía a Guadalupe, en cuanto llegue a los 15.000, dejo de escribir. Y me miró con una cara así, decir, como no. Le dije, no, no, dejo de escribir por una semana. Le dije, ah, muy bien, ahora sí. O sea, la escritura ha sido mi vida, y yo he sido culpable de crear una especie de pequeña leyenda alrededor de la cantidad, que por un lado me divierte mucho y por otro lado me crea muchos problemas con cierta gente, ¿no? Pero en fin, esa es la guerra, esa es la vida, qué sé yo. El primer poema que leo se titula Limpieza General y dice: había que bajar todos los toldos de la casa, había que tapiar todas las ventanas del barrio antes de abrir en toda su magnitud la puerta grande del pueblo. Y entonces borraban el cadáver contrito de mi abuelo, el salfumán, la naftalina,
Los pasos de Abraham anunciaban a mi madre chancleteando por los cuartos, mi madre puliendo los 7 brazos de un candelabro, ordenando los cubiertos de la leche y de la carne, aplastando las frituras del éxodo y de la abundancia, mientras afuera la calle era una fiebre de mulatas encendida, la calle se desbocaba en la triple iridiscencia de un bongo cubano y las 3 lindas cubanas movían trémulas las nalgas de una canción, mientras mi madre ordenaba decisivamente los estos. El siguiente poema se titula Mi padre que está vivo todavía y ha fallecido hace mucho. Mi padre que está vivo todavía, no lo veo y sé que se ha achicado. Tiene una familia de hermanos calcinados en Polonia. Nunca los vio. Se enteró de la muerte de su madre por telegrama. No heredó de su padre ni siquiera un botón. Qué sé yo si heredó su carácter. Mi padre que fue sastre y comunista, mi padre que no hablaba y se sentó a la terraza a no creer en Dios, a no querer más nada con los hombres, huraño contra Hitler, huraño contra Stalin. Mi padre que una vez al año empinaba una copa de whisky, mi padre sentado en el manzano de un vecino comiéndole las frutas el día que entraron los rojos a su pueblo y pusieron a mi abuelo a danzar como un oso el día sábado y lo hacían prender un cigarrillo y fumárselo en un día sábado. Y mi padre se fue de la aldea para siempre, se fue refunfuñando para siempre contra la revolución de octubre, recalcando para siempre que Trotsky era un iluso y Beria un criminal, abominando de los libros, se sentó chiquitico en la terraza y me decía que los sueños del hombre no son más que una falsa literatura, que los libros de historia mienten porque el papel lo aguanta todo. Mi padre, que era sastre y comunista. Muy bien, Coser. Quería aprovechar, Coser, como esta es una lectura internet, online, hay un gran, o sea, puede estarte escuchando un público muy amplio a nivel internacional. Coser, eres un poeta muy conocido, muy querido, muy apreciado por los lectores y por la crítica, pero queríamos anotar alguna información biográfica. Acá tenemos algo de lo que dice Wikipedia y brevemente queríamos apuntar. José Coser nació el 28 de marzo de 1940 en La Habana, de padres judíos de Europa Central, su padre polaco, su madre checa. Creció en Cuba, donde alcanzó a estudiar un año en la Universidad de La Habana, pero después de la Revolución emigró a Estados Unidos. Hizo una maestría y un doctorado en literatura luso-brasileña. Durante 3 décadas fue profesor de literatura hispana en Nueva York y en 2013 obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Al argumentar el fallo del jurado internacional, Roberto Ampuero, escritor y ministro de Cultura de Chile, señaló: su vasta y distintiva obra destaca por su capacidad innovadora, su pasión y fidelidad a la tarea poética. En sus libros se mezclan las voces de sus desaparecidos y las de los habitantes de la casa, a veces la Cuba presente, a veces los ancestros judíos. Creo que esto tiene mucho que ver con el poema que has leído. Y termino leyendo de la página de Wikipedia esta parte en que dice: Coser ha dicho sobre sí mismo: he sido toda mi vida un marginal y no uso esa palabra gratuitamente. Por mi poesía y mi situación de cubano exiliado. Entonces, te invitaría a continuar esta apreciable lectura que nos hace muy grata desde el inicio de Jardines Invisibles. Gracias a ti y a Wikipedia por la información. Pascua en La Habana. Este es el día de la Pascua. Este es el día en que los judíos se reclinan sobre el día a día de la compra y de la venta. Pasan por Beirut, desembarcan en La Habana. Ese es el día en que fundan una sinagoga, abren una bodega cubana y reúnen a todos los nietos de la diáspora. Es la hora precisa en que Daniel Santos ameniza, acompañado por el conjunto casino. Jacobo le regala a María Brun una caja de jabones perfumados. Señala Negra desempata un ritmo encajonado en la televisión
Los judíos ratifican las actas de la alianza. Los judíos se recogen a llorar las ausencias del agua. Se encogen miserablemente agarrados a las cuatro patas de la mesa de los panes. Mastican el pan de las proposiciones por los cuatro confines de la tierra, lamentando el éxodo inclemente de las prohibiciones, escuchando atentamente la voz de los abuelos de Aarón y Yahweh, esa cólera de la montaña que nos hace ricos y nos hace indigentes y ojos rojos, diente por diente. Los judíos ratifican día a día la tremenda expiación de los hijos de Israel, que pagan 5 veces más, toro por toro, mieses por mieses, y animal vacuno por animal vacuno, padres por padres, resarciendo irremisiblemente la ley de los pecados. Muchas gracias. Y más o menos de esta sección leo un poema eh, que se titula ¿Te acuerdas, Silvia? Que se ha vuelto un poco demasiado emblemático. Y hay anécdotas ya muy divertidas alrededor de este poema, que tienen que ver con mi hermana en la vida real, que se llama Silvia. ¿Te acuerdas, Silvia, cómo trabajaban las mujeres en casa? Parecía que papá no hacía nada. Llevaba las manos a la espalda, inclinándose como un rabino fumando una cachimba corta de abedul. Las volutas de humo le daban un aire misterioso. Comienzo a sospechar que papá tendría algo de asiático. Quizá por un señor de Besarabia que redimió a sus siervos en épocas del zar, o quizás acostumbrara a reposar en los campos de avena y somnoliente, a la hora de la criba se sentara encorvado bondadosamente en un sitio húmedo entre los helechos con su antigua casaca algo deshilachada. Es probable que quedara absorto al descubrir en la estepa una manzana. Nada sabía del mar. Seguro se afanaba con la imagen de la espuma y confundía las anémonas y el cielo. Creo que la llorosa muchedumbre de las hojas de los eucaliptos lo asustaba. Figúrate qué sintió cuando Rosa Luxemburgo se presentó con un opúsculo entre las manos ante los jueces del SAR. Tendría que emigrar pobre papá de Odessa, Viena, Roma, Estambul, Quebec, Ottawa, Nueva York. Llegaría a La Habana con un documento y 5 pasaportes. Me lo imagino algo maltrecho del viaje. Recuerda, Silvia, cuando papá llegaba de los almacenes de la calle Muralla y todas las mujeres de casa, ustedes se alborotaban. Juro que entraba por la puerta de la sala, zapatos de 2 tonos, el traje azul a rayas, la corbata de óvalos finita, y parecía que papá no hacía nunca nada. El siguiente poema que leo ya es más extenso y contiene ya un poco más de complicaciones. El mismo título es totalmente agramatical. Es el amor que yo siento por Guadalupe. Es un poema dedicado a Guadalupe y lo titulo Apego de los nosotros. Di, di tú, ¿para qué tantos amaneceres? ¿Qué año es? Era. Te previno. Podría parecer una pera de agua en el albaricoquero, cargado de frutos, cereza escarlata, la savia del rosal, sonreír. Y ahora reímos, rompemos a reír a carcajadas, blusón de lino, faja, sepia, con un emblema geométrico, también te previno. Y ves un arpa en el peral del parque. Arpa. 3 años que no llueve y debajo del albaricoquero llueve a humedad. A gusaneras fortísimas que devoran cuanto cae, devorarían la propia lluvia si cayera. Si cayera, recordaríamos aquel tren de vida metódico que tanto nos gustaba. Mojar las galletas de anís en el café retinto, yo te enseñé a decir, café retinto y carretero, sonreír. Mojar, que seres tranquilos. Y toda tu admiración volcada en aquella frase que nos resumía. Es que sabemos administrarnos bien. No digas que no te previne, había tantas señales. El baraceto que apareció roto inexplicablemente, el peldaño que faltó de pronto a la escalera de coger los frutos del peral.
Alvarito, pero bueno, yo lo supe, yo lo supe. Mira, dormía Saúl y me quedé de pronto tan temprano, en la arista, en altas celosías, en la revuelta de un arco hacia arriba, quizás aún dormía. 2 lustros o 2 décadas pasaron. ¿Qué hubo qué? Del segundo movimiento andante sostenido, ¿recuerdas que por aquella época descubrimos los poemas del amado Sugawara no Nishizane, amantísimo? Amantísima del arpa, desciendas de los instrumentos de cuerda, desciendan tus dedos numerosísimos, que me toquen al hombro, que me prevengan, la mesa está servida. El plato de cerámica granadina con las galletas de anís y frente por frente los 2 tazones de café tinto. Servida la mesa, imitábamos como si hubiera un mayordomo, yo fui tu mayordomo y mayordomo. La mesa está servida, señora, ¿de acuerdo? Miedo le cogimos al plato como pudo resbalarse con el mano el plato número 7, la luz crecer de la luna al entrar por el enrejado de la ventana y visar bajo la campana de cristal las flores del albarequero, las flores del peral, flor de tul, flor de cera, toda esta habitación en esta mesa servida. Quiero aprovechar para leer un fragmento de la crítica sobre tu Sí, obra. sí, Eh, Denise León, en su ensayo Las formas del libro sobre la poesía de José Coser, dice: si bien, como la crítica ha señalado, su poesía mantiene un vínculo con el habla cubana y su sonora afectividad, el poeta mismo se ha ocupado en insistir en su dilatada experiencia en el exilio, en su condición errante y diaspórica, que lo han llevado a convertir su poesía en una patria transportable. A mí me parece que este señalamiento es clave, ¿no? creo que sí. Para entender tu poesía, Coser. Y me gusta mucho esto de convertir la poesía en una patria transportable. Mm, Es esencial y que entronca un poco con el destino de Cuba y de los cubanos en sentido general, desgraciadamente, y que también entronca con, por supuesto, con el destino y la historia del pueblo judío. Así que, claro, claro, claro. y Bueno, eso es parte de un libro que Denise escribió, que se publicó primero en la Argentina, en su universidad, luego se publicó en Cuba, y hay un tercer ejemplar que se publicó en Brasil en una traducción al portugués. Entonces es un libro que, aunque no sea conocido, eh, tiene su trayectoria, y creo que con el tiempo, si hay tiempo, uno nunca sabe cuál es el destino de la vida de uno y lo que ha escrito, ¿no? Ese es un tema muy complicado en la vida del escritor. Eh, Quedará, no quedará, de todas maneras yo no me enteraré. Como dice el papá de Woody Allen, I'll be unconscious, ¿no? exacto. Y eh, el libro es un libro importante, pese a lo breve. Yo lo quiero mucho, como quiero mucho al libro. El libro. Luego eh, leo un poema muy reciente que salió ahora en Guanajuato. Yo iba a ir ahora, me hacían un homenaje en Guanajuato este domingo, sí, este domingo, pero la salud no me da, viajar se me vuelve ya casi imposible. Y el médico me recomendó sobre todo que no fuera en avión en ningún sitio. México es muy alto. Yo me siento bien, pero tengo un desequilibrio que me obliga a andar con bastón dentro de la propia casa y tener mucho cuidado, porque me caí una vez en Argentina y estuve al borde de la muerte. Entonces el médico me ha dicho siempre: por favor, no te me caigas otra vez, porque podría ser el final, ¿no? Entonces, simplemente cumplo ahora 83 años dentro de un mes, ya son muchos años, y tengo que cuidarme. Yo me cuido como una señorita, ¿no? Entonces ellos me sacaron un libro muy bello, no sé si pueden ver ahí, Ah, qué bien, qué bonito. con un prólogo de Adolfo Castañón y de una señorita de Guanajuato, o señora, no sé, que se llama Amaranta Caballero.
y luego sacaron este libro con mucho cuidado, con mucho esmero. La figura de Castañón para mí ha sido muy importante en mi vida y le puse de título Verdad de la Materia, que la gente se va a tomar en serio, pero es un título irónico porque primero, ¿qué sé yo de la verdad? ¿Y qué sé yo de la materia? O sea, yo tengo un poema que empieza diciendo mi patria es la irrealidad, donde termina hablando con un verso diciendo en el poema, y que dice, ¿qué va a ser de mi materia? ¿No? Que es la gran duda ante la muerte de cualquier ser humano. Entonces, este que leo que es complicado y contiene un aspecto de mi poesía que ya se reconoce mucho, es muy visible, pero que no hemos tocado hoy. Y que sí quisiera señalar, y es el elemento oriental, tanto chino como japonés, en mi caso más japonés que chino, pero ambos. Y ya por las lecturas de mi mujer Guadalupe me he metido también en la cosa coreana, que es también muy interesante. Entonces, tengo pues, miles de poemas escritos sobre el mundo oriental, claro, desde la perspectiva occidental. Entonces, este poema tiene estos géneros. Se titula Estado de la Materia y es parte de este libro. Dice, incienso y arroz para los muertos, coronas de aire. No asoma nadie, triscan las ovejas, triscan cada vez más alto, los corzos gamitan en pareja, los muertos van desistiendo. Las varillas de incienso despiden volutas de humo, alcanzan cirros y nimbos, desolación en los estratos, los cúmulos. Todo tiene su tiempo. En 2 semanas comienza a granizar. Los muertos de una sola pieza todavía se animarán. La razón del hambre se verá anulada al tercer día. ¿A qué continuar si no llega la resurrección? En Tan y Yan, los familiares se esmeran en las tumbas de los antepasados, arroz y varillas, el gris insiste en cubrir los espacios, paraje a paraje, barrer la entrada se vuelve imposible, achacarlo si se quiere a la humedad. Considerad, no obstante, que hay cosas mayores. El monje da 2 pasos descalzo, aparece la huella de una sandalia, la puerta siempre entornada, el quicio de ladrillos atacado de verdín, en las juntas el musgo se reproduce, la sala huele a clorofila, adentro no hay muertos, se respira la buena alimentación. Un plato hondo de lentejas, pan avejentado de centeno y la pobreza, la extrema pobreza de quien acaba de morir. Detrás de la verja, sus mujeres se entregan desnudas a la intemperie, con sus zapatos negros de aguja, no caminan, temen hundirse en alguna cueva de cangrejo. Fieles a sus propias defunciones, salen de sus patios a golpear con un mocho de escoba la colada de la semana, una alfombra colgada de la tendedera, unicornios y flores de lis que en vez de polvo despiden arenilla de huesos limados. Cuencas huecas al servicio de la muerte, acaba el sueño, no se oye triscar, gamitar, golpear el granizo, la tapa de los hórreos sarcófagos de pan blanco. No queda nadie en Tan Yan, ni visajes de sus gentes siempre alterados, ni caminos de herradura para jugar a las prendas musicales, sí, para, perdón, para jugar a las prendas musicales, sillas y más adelante juegos intelectuales, al bajar de los cerros, cuidar el ganado lanar. Ya nadie se pregunta por qué no pudo aquello continuar, qué más le daba al Altísimo le diera continuar. Y el último poema que voy a leer es una especie de homenaje, no tanto esta vez a Guadalupe, sino a nosotros en casa, lo que ha sido la casa y lo que es una casa para un exiliado y un buen matrimonio que Dios se tiene tú. Es lo que este poema intenta recoger a través de algo que ha sido muy importante en mi vida. Guadalupe tiene una voz maravillosa cuando canta. Ya la tiene un poco cascada por la edad, pero cuando yo la conocí, pasado un tiempo, me cantó unas canciones sefarditas que ella conocía
sobre la muerte de Absalón, el rey David, etcétera. Y luego le dije, yo no sé si me conquistaste por tu belleza, pero sí sé que me conquistaste por esa canción. Y de ahí en adelante ha sido un lujo vivir. Se titula Cono de Luz, tiene una cita de Ezra Pound, de un poema suyo que se llama Balafetta, que quiere decir baladilla, que fue inundada, y dice, What has my heart in jurisdiction. Canta Guadalupe hasta hacer torcer el rumbo de los ánades que nos devuelvan al sur. A izquierda y derecha canta a la brisa en la hierba, a los juncos y jarcias en las trombas del mar. Can- Canta Guadalupe, la luz torciendo en tu ovillo pelirrojo y canta escala tras escala para que el pentagrama ascienda a su nimbo, corola sosteniéndose encima de la figura repantigada de un arcángel. Ya terminaste de cantar en la cocina, la sal en su sitio, las colmenas del salitre en las dunas oriundas del viejo desierto, del oriundo lugar de las núbiles playas del raudal sin contorno. Siéntate a mi lado y canta, tuércete un poco, que me gusta mirarte cada vez que relumbras en la penumbra, unos instantes cercada por la lumbre de una vela encendida en un cuadro que bien conocemos de Georges de Latour. Tras de mí, Guadalupe, un poeta modernista con un kimono raído de seda en alguna ciudad tropical, chisporroteo de una oscura tela de pintor impresionista, o hazme escribir los poemas de José Lución Silva, sus sílabas trastabillando, házmelos canturrear. Acerca más tu perfil a mi cabeza, intermitente cabeza de poema, y apacigua ya con tu voz sus estados que se halló el repantigado arcángel de tu asunción, coronada la cabeza de un halo de hormigas, una a una la hoz indivisible las divide en dos, y dividiéndolas me lleve al desfiladero interminable de las hormigas, camino de sus hormigueros. No hay mies más verdadera, ¿verdad? Guadalupe, can, canta encima de mi cabeza y las tres notas que canta sean tres golpes de pecho a la hora de orar entre los hormigueros de mi pantalón ajado. Una vez más, en esta sala, veamos tú y yo choteando al pobre amado Nervo, lleno de gracia, como bien sabemos, para su desgracia un pretexto, como otro cualquiera para que tú y yo de frente o perfil, de costado izquierdo o derecho y aún de espaldas figuremos otro momento más entre las semifusas diáfanas, el crescendo más confuso o el indiviso triple de tu ligereza, ligereza y una cierta concisión, que la canción culmina, la letra se difumina, y al ensamblarse a la luz del crepúsculo nuestro, el arcángel repantigado, que estaba adormecido por el efecto de su canción, acaba de sentarse tieso, está un poco furioso, y ya me mira hosco desde su trono oxidado, me obliga a derramar otro signo ortográfico que atenta Guadalupe, tras un giro será borra, abraza. Y ahí termina. Bueno, Coser, te damos las gracias por el honor de poder empezar este espacio Jardines Invisibles con tu lectura. Ha sido un regalo tremendo para nosotros. Te queremos, te admiramos mucho. Te pedimos que no dejes de escribir nunca, eh, porque realmente enriqueces la cultura cubana y el humanismo, ¿no? en el cual creemos de una manera notable. Todo lo que creemos en tu poesía, te damos las gracias. Es muy bonito lo que me dices, espero que no dejes de escribir nunca, porque yo conocí en un programa en Vermont, Saura, y fue una tarde y una noche comiendo juntos, cenando juntos en petit en comité. Y ahora que murió, me afectó mucho y me trajo muchos recuerdos, lógicamente. Era un hombre extraordinario. Entonces volví a ver lo de Goya en Burdeos y el final es lo que es
la verdadera devoción por la creación. Y es que Goya está ya en su lecho de muerte, muy a punto de fallecer, ya no le queda casi vida, no tiene huelgo, no tiene respiración, y se ve solo su dedo que está pintando algo que solo va a terminar con la muerte. Y yo pienso que a mí me va a tocar escribir un poema, acostarme a dormir y morir, y ya. Pero es que tampoco es una necesidad, el hecho de la escritura misma eh, está tan ingresado en mi sistema sanguíneo. Una amiga con quien yo estuve conversando hace poco en San Diego, California, me decía, pero tú no tienes sangre en las venas, tú tienes tinta en las venas. Entonces, Bueno, claro, ahora cómo pasas la tinta a los bolígrafos estos de porquería, pues ya ni la tinta existe, ¿no? Bueno, me despido, te agradezco esta oportunidad, la he pasado muy bien, me he divertido mucho y sigamos en contacto. Somos buenos amigos. sigamos en contacto. Muchas gracias, José. No hay otras palabras que decirte que muchas gracias. Bueno, voy a salir y estamos en contacto, ¿sí? Chao. Chao.